Hola, Tutes. Seguimos con el objetivo 3, salud, seguridad vial y medioambiental, servicio y logística, pero en este caso vamos a continuar con el vídeo del 3.7.2, organigrama de las empresas de transporte, organización de los tipos de empresas. Podemos afirmar que en derecho la empresa es una entidad jurídica creada con ánimo de lucro y sujeta al derecho mercantil. Sin embargo, en economía es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Por otro lado, se encarga de la organización de los factores de producción, capital y trabajo. Y las empresas de transporte son de servicios y suelen ser sociedades anónimas o sociedades limitadas. En cuanto al organigrama de las empresas de transporte, tenemos varios actores. Estaría el gerente, el jefe de tráfico, el comercial, el conductor y el administrativo. Vamos a ver cada uno de ellos con más detalle. Vamos con el primero, gerente o director general. Es el que planifica, dirige y coordina la empresa y negocia y representa a la empresa frente a terceros. Además, decide sobre la renovación y ampliación de la flota. El jefe de tráfico tiene varias funciones, como pueden ser planificar los servicios y rutas en colaboración con el departamento comercial, distribuir las órdenes de ruta entre los conductores, controlar la formación, selección y rendimiento del personal de tráfico y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. Los papeles que se encomiendan al comercial serían realizar ofertas y elaborar presupuestos a los clientes, buscar operaciones de transporte para la empresa, contratar los servicios con los clientes y con otros transportistas colaboradores, y es el punto de contacto con el cliente. El conductor se encargaría de realizar el transporte de acuerdo al programa que se haya transmitido, supervisa el acceso de los pasajeros al vehículo y la colocación del equipaje, y cumplimenta la documentación relativa al servicio que presta, mediante el libro de ruta. Y también tendríamos el administrativo, que gestiona, organiza y archiva toda la documentación de la empresa y realiza operaciones de contabilidad, elabora las nóminas y tramita pedidos. Bueno, en el siguiente punto vamos a ver cuestiones sobre la organización de los principales tipos de empresas de transporte. El primer paso y fundamental para crear una empresa sería adoptar una forma jurídica. Vamos a ver los factores a tener en cuenta para adoptar una u otra forma. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta las actividades a desarrollar, la titularidad también, si es persona física, empresario individual o persona jurídica. También es necesario conocer el número de socios, el capital social, las obligaciones fiscales, la responsabilidad frente a terceros y, por último, los trámites de constitución. Según el Código de Comercio, será empresario mercantil o comerciante toda aquella persona que tenga, en primer lugar, capacidad legal, en segundo lugar, se dedica al ejercicio de comercio y, en último lugar, lo haga de forma habitual. Bueno, ¿qué es esto de capacidad legal? Pues esta capacidad la tienen todas aquellas personas mayores de edad que puedan disponer libremente de sus bienes. El Código de Comercio, en este sentido, permite que algunos menores e incapacitados puedan adquirir la condición de empresarios en el caso de que se trate de la continuación del negocio de sus padres y causantes, con la ayuda del tutor. Y también el empresario que cae en alguna causa de incapacidad puede conservar su condición si continúa el ejercicio de su actividad por medio de su representante legal. Y en cuanto al ejercicio de comercio, pues no basta con tener la capacidad legal para ser empresario, sino que hemos de ejercerla produciendo bienes o servicios para el mercado. Y por último, en términos de habitualidad, quiere decir que para ser comerciante se exige, además en el Código de Comercio, que la actividad se haga de forma constante profesionalmente. Además, todos los empresarios que sean personas físicas o jurídicas están obligadas al inicio de sus actividades a realizar y formalizar los siguientes requisitos. En primer lugar, alta fiscal en Hacienda. Segundo, alta en la Seguridad Social. Y por último, pagar el impuesto sobre actividades económicas. Cuanto al alta en Hacienda, este alta es una declaración censal que debemos presentar en Hacienda. Tendrán que darse de alta en Hacienda y presentarla todos los empresarios, también aquellas personas que sin ser empresarios ni profesionales tengan rendimientos sujetos a retención o actividades que devenguen IVA, y también
Tendrán que darse de alta en Hacienda aquellas personas físicas o jurídicas no residentes en España que actúen en España por medio de un establecimiento permanente o tengan en nuestro país rendimientos sujetos a retención. Sin embargo, no tendrán que darse de alta las personas o entidades que no tengan rendimientos sujetos a retención y que realicen exclusivamente las siguientes operaciones. En primer lugar, arrendamiento de bienes inmuebles exentos de IVA. Tampoco tendrán que darse de alta los que realicen adquisiciones intracomunitarias, ni los que realicen entregas a título ocasional de medios de transportes nuevos exentos de IVA. En cuanto al alta en Seguridad Social, será necesaria y obligatoria para todas aquellas personas que vayan a dedicarse a una actividad empresarial en el régimen general de la Seguridad Social, y esta ha de ser previa a la iniciación de la actividad. Además, la inscripción se realizará a nombre de la persona titular de la empresa en la Tesorería Territorial de la Seguridad Social. En ese momento, la inscripción deberá hacerse en el sector laboral donde se encuadra. También, si se acoge al régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a la Seguridad Social o a una mutua patronal. Al darse de alta en Seguridad Social, se asignará por parte de la Tesorería un número patronal de inscripción único para cada provincia, lo que quiere decir que con este número podemos abrir un indeterminado número de centros de trabajo en esta provincia, pero si abriéramos un centro en otra provincia, en ella nos asignarían otro número distinto. Además, es obligatorio que el empresario comunique a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social todos los cambios y variaciones que se produzcan en la empresa. Y además, todas las personas que realicen una actividad con ánimo de lucro sin estar sujetas a un contrato de trabajo, obligatoriamente deberán darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Por otro lado, el empresario, tanto al inicio como en algún momento de su actividad, necesita una serie de autorizaciones que son competencia de la administración local. Así se pueden distinguir, en primer lugar, la licencia de obras, que puede ser necesario tanto al inicio como en cualquier momento. Deberemos solicitar esta licencia cuando vayamos a realizar alguna construcción o bien acondicionar algún local. También podemos encontrar la licencia de actividades o instalaciones y la licencia de apertura municipal, sin la cual no podemos realizar nuestra actividad. Además, algunas empresas, debido a su actividad especial, necesitarán licencia municipal de vertidos no domésticos. Además de todo lo anterior, todo empresario llevará una contabilidad adecuada a su actividad que permita un seguimiento cronológico de todas sus actividades, así como la elaboración periódica de inventarios y balances. Todos los empresarios deberán llevar obligatoriamente un libro diario. En este libro se anotarán todas las operaciones de la actividad de la empresa. Se puede optar por hacer anotaciones conjuntas que no superen un mes, siempre a condición de que las mismas figuren en otros registros o libros de la empresa. También el empresario deberá llevar el libro de inventario y cuentas anuales. Todos los empresarios, al inicio de su actividad, reflejarán en el mismo el balance de cómo inician su actividad, es decir, reflejaremos tanto el activo como el pasivo, lo que es la parte económica de nuestra actividad, así como la parte financiera. Y realizaremos balances de comprobación al menos trimestralmente, también un inventario al cierre del ejercicio, así como las cuentas anuales. Y además, para algunas sociedades hacen falta libros como el de actas, el de registro de socios para sociedades limitadas y el registro de acciones para las sociedades anónimas. Continuando con los libros, el Código de Comercio indica que cualquiera que sea la forma de llevar los libros de contabilidad deberán ser llevados de forma clara, por orden de fechas, sin espacios en blanco, tachaduras, raspaduras ni interpolaciones. Cuando observemos un error, inmediatamente hemos de corregirlo. Y si se permite que se utilicen abreviaturas propias de la empresa, siempre que su significado sea preciso. Además, el empresario está obligado a conservar los libros durante 6 años después del último asiento realizado. Tendrá un plazo de 4 meses para presentar los libros en el registro mercantil una vez cerrado el ejercicio económico. Y además, el Código de Comercio no sanciona el incumplimiento de la llevanza de los libros obligatorios. Y vamos con las diferentes formas jurídicas que puede adoptar una empresa. En primer lugar, tenemos el empresario individual autónomo. Número de socios sería 1. El capital no existe mínimo legal. Y en cuanto a la responsabilidad, el socio se responsabiliza con todos sus bienes.
Segundo tipo de empresa sería el emprendedor de responsabilidad limitada. Tendría un socio, no existe capital mínimo legal y la responsabilidad es ilimitada con excepciones. Después tendríamos la comunidad de bienes, que debe tener como mínimo 2 socios, sin que exista capital mínimo inicial, y el socio se responsabiliza con todos sus bienes. Sin embargo, la sociedad civil también debe tener un número de socios igual a 2 como mínimo, no existe capital inicial mínimo y la responsabilidad, el socio se responsabiliza también con todos sus bienes. Seguimos con más formas jurídicas. La sociedad colectiva. Número de socios mínimo 2, capital no existe mínimo legal y responsabilidad, el socio se responsabiliza con todos sus bienes. Tendremos también la sociedad comandataria simple, número de socios mínimo 2, capital no existe mínimo legal y responsabilidad, también el socio se responsabiliza con todos los bienes. La sociedad de responsabilidad limitada, número de socios mínimo 1, capital mínimo 3.000 euros y en este caso la responsabilidad está limitada al capital aportado en la sociedad. Después tendríamos también sociedad limitada de formación sucesiva, número de socios 1 como mínimo, no existe capital mínimo legal y la responsabilidad está limitada al capital aportado en la sociedad. Otro caso, sociedad limitada, nueva empresa, número de socios mínimo 1 y máximo 5, capital mínimo 3.000, máximo 120.000. Responsabilidad limitada al capital aportado en la sociedad. Y vamos con las últimas formas jurídicas. Sociedad anónima, número de socios mínimo 1, capital mínimo 60.000 euros y responsabilidad limitada al capital aportado en la sociedad. Después tenemos la sociedad comandataria por acciones. Número de socios mínimo 2, capital mínimo 60.000 euros y en cuanto a la responsabilidad, el socio se responsabiliza con todos sus bienes. Sin embargo, la sociedad de responsabilidad limitada laboral tiene 2 socios como mínimo, el capital sería de 3.000 euros como mínimo y la responsabilidad estaría limitada al capital aportado en la sociedad. Sociedad anónima laboral, número de socios mínimo 2, capital mínimo 60.000 euros y responsabilidad limitada al capital aportado en la empresa. Otro caso serían las sociedades cooperativas. En cuanto a las cooperativas de primer grado, tendríamos un mínimo de 3 socios y las cooperativas de segundo grado, como mínimo 2 cooperativas. En cuanto al capital, sería el mínimo fijado en los estatutos y la responsabilidad estaría limitada al capital aportado en la sociedad. Y por último tenemos la sociedad cooperativa de trabajador asociado. Número de socios mínimo 3, capital mínimo fijado en los estatutos y responsabilidad limitada al capital aportado en la sociedad. Y comenzamos a estudiar cada una de las formas jurídicas de las empresas. Y comenzamos con el empresario individual. El empresario individual es una persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional. El empresario individual tiene control total de la empresa y responde de deudas frente a terceros con todo su patrimonio. En cuanto a los requisitos para el empresario individual, necesita ser mayor de edad, tener capacidad jurídica, tener libre disposición de sus bienes y, por último, ejercer de forma habitual una actividad empresarial. ¿Y qué ventajas e inconvenientes puede tener esta forma jurídica? En cuanto a las ventajas, pues hay motivos fiscales, simplicidad de constitución, simplicidad de obligaciones fiscales y no están obligados a inscribirse en el registro mercantil. En cuanto a inconvenientes, pues tienen el riesgo por responder con sus bienes personales ante deudas con terceros. Vamos con la siguiente forma jurídica, que será el empresario individual, pero esta vez con responsabilidad limitada. Esta forma jurídica está regulada en una novedad de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, dirigida a fomentar actividad emprendedora, creando un marco que evite parcialmente que el emprendedor, persona física, responda de las resultas de su actividad con todos sus bienes. Es decir,
responsabilidad patrimonial universal, que es la regla general. Bueno, ¿y quién puede acogerse a este régimen? Pues cualquier persona física que desarrolle una actividad económica, empresarial o profesional y cumpla los requisitos establecidos en la ley. Es por tanto aplicable a todos los autónomos, tanto empresarios como profesionales. Y no es necesario que se trate de una actividad nueva, sino que puede acogerse a este régimen empresarios o profesionales que ya estuviesen ejerciendo su actividad con anterioridad. ¿Y qué ventajas se consiguen con este régimen? Bueno, pues se consigue excluir de la responsabilidad por deudas originadas por actividad desarrollada la vivienda habitual del emprendedor, con la limitación de que su valor no supere los 300.000 euros, 450.000 en poblaciones de más de 1 millón de habitantes. ¿Y protege esta figura jurídica al emprendedor frente a todas sus deudas? Pues no, solo protege a las que tengan origen en su actividad empresarial o profesional. No queda protegido, por tanto, respecto de las deudas particulares o familiares ajenas al ámbito empresarial o profesional. Por excepción, y esto es importante, tampoco queda limitada su responsabilidad, aunque tengan origen en su actividad empresarial o profesional, por las deudas contraídas con anterioridad a adquirir la condición formal de empresario de responsabilidad limitada, y tampoco por deudas tributarias o de la seguridad social. Y pierde este beneficio en caso de haber actuado con fraude o negligencia grave en el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia firme o en concurso declarado culpable. En cuanto a las formalidades que hay que cumplir para acogerse a este régimen, en primer lugar, el emprendedor ha de comparecer ante el notario para declarar formalmente su voluntad de adquirir la condición de empresario de responsabilidad limitada. En el acta, además, se deberá indicar la actividad empresarial o profesional que va a ejercer, con su código. También debe indicar la identificación de cuál sea su vivienda habitual, que va a quedar excluida, por tanto, de la responsabilidad, y parece que al menos su declaración responsable de que no supera el valor máximo legal. Otro de los requisitos que debe cumplir para acogerse a este régimen es que el notario debe hacer los trámites oportunos de modo que quede inscrito como ERL en el registro mercantil y en la inscripción de la vivienda en el registro de la propiedad conforme a la ley. Una vez inscrito, deberá hacer constar en toda su documentación con expresión de los datos registrales su condición de emprendedor de responsabilidad limitada, o mediante la adición a su nombre, apellidos y datos de identificación fiscal de las siglas ERL. Además, deberá formular y, en su caso, someter a auditoría las cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o profesional y depositar sus cuentas anuales en el registro mercantil. Cuidado, porque si el empresario individual con responsabilidad limitada deja transcurrir 7 meses desde el cierre del ejercicio social sin que se hayan depositado las cuentas anuales en el registro mercantil, el emprendedor perderá el beneficio de la limitación de responsabilidad en relación con las deudas contraídas con posterioridad al fin de ese plazo, pero recuperará el beneficio en el momento de la presentación. Además, la ley prevé que desde la notaría se puedan efectuar los trámites asociados al inicio y ejercicio de la actividad del empresario individual, remitiendo los datos precisos, contenidos en el documento único electrónico DUE o a las autorizaciones competentes para tramitar el alta de la Seguridad Social, la declaración censal de inicio de actividad, la comunicación de apertura del centro de trabajo y la comunicación de inicio de actividad, la declaración responsable de la empresa o la solicitud de licencia, de ser estos requisitos exigidos por la comunidad autónoma o ayuntamiento. La siguiente figura jurídica que vamos a tratar es la sociedad anónima o SA. La sociedad anónima es una sociedad de carácter mercantil en la cual el capital social dividido en acciones está integrado por las aportaciones de los socios, los cuales no responden personalmente de las deudas sociales. Tiene como mínimo un socio, la responsabilidad está limitada al capital aportado, este capital debe ser mínimo 60.000 euros y en cuanto a fiscalidad debe pagar el impuesto sobre sociedades. Y en cuanto a las características de la sociedad anónima, tiene personalidad jurídica propia,
Derechos de las personas socias, pues participar en pérdidas y ganancias en proporción al capital aportado, y derecho de suscripción preferente de nuevas acciones. En cuanto a la toma de acuerdos sociales, se realiza por mayoría. Y en cuanto a la fiscalidad, pago de impuestos sobre sociedades, pago trimestrales a cuenta del IS y declaración trimestral del IVA. Vamos a describir un poquito más las características de la sociedad anónima. La constitución debe estar formalizada mediante escritura pública y posterior inscripción en el registro mercantil. Además, en la denominación deberá figurar necesariamente la expresión sociedad anónima o su abreviatura S.A. También tiene que llevar un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario y un libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. Y también llevará un libro registro de acciones nominativas en el que se harán constar las sucesivas transferencias de las acciones, así como la constitución de los derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La sociedad solo reputará accionistas a quien se haya escrito en dicho libro. Como órganos sociales de las sociedades anónimas tenemos la Junta General de Accionistas, los administradores y los auditores de cuentas. Pues vamos a ver qué es la Junta General de Accionistas. Es un órgano deliberante que expresa con sus acuerdos la voluntad social. Se define como reunión de accionistas debidamente convocados para deliberar y decidir por mayoría sobre asuntos sociales propios de su competencia. Tenemos dos clases de juntas, la ordinaria y la extraordinaria. En cuanto a la Junta General Ordinaria, se reunirá necesariamente dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio para aprobar o censurar la gestión social, también para aprobar las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Sin embargo, la Junta Extraordinaria deberá ser convocada por los administradores cuando lo estimen conveniente para los intereses sociales o cuando lo solicite un número de socios titulares de al menos un 5% del capital social. Además, la convocatoria deberá hacerse por anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, con 15 días de antelación a la fecha fijada para la celebración de la Junta. Los administradores sería un órgano ejecutivo encargado de la gestión permanente de la sociedad y de representar a la misma en sus relaciones con terceros. Además, los administradores pueden ser personas físicas o jurídicas, y a menos que los estatutos dispongan lo contrario, no se requiere que sean accionistas. En cuanto a las facultades y deberes de estos administradores, pues tienen como deberes convocar las juntas generales, informar a los accionistas, formular y firmar las cuentas anuales y redactar el informe de gestión, y por último, depositar las cuentas en el registro mercantil. Y vamos a ver ahora cómo se puede constituir y formar una sociedad anónima. Los pasos a seguir para su constitución serían los siguientes. 1. Otorgamiento de escritura pública. 2. Certificación negativa de denominación. 3. Suscripción íntegra del capital. 4. Desembolso como mínimo del 25% del capital suscrito. 5. Inscripción en el registro mercantil. Y 6. Publicación en el BORM. Puede fundarse en un solo acto por convenio entre fundadores o en forma sucesiva por suscripción pública de las acciones. Los requisitos comunes serían que el capital ha de estar suscrito y desembolsado como mínimo en un 25% en el momento constitutivo. Además, la escritura y los estatutos deben contener los requisitos establecidos imperativamente. Estará prohibida la entrega y transmisión de acciones, títulos representativos de partes de capital antes de la inscripción en el RM. Las ventajas y remuneraciones particulares previstas para los fundadores y promotores, y luego cumplimiento del plazo de la inscripción en el registro mercantil de la escritura de constitución, 2 meses a partir de la fecha de su otorgamiento. Más características de las sociedades anónimas, pues en los estatutos debe aparecer la denominación de la sociedad con la indicación de anónima o abreviatura SA. También debe aparecer el objeto social posible e ilícito. La duración de la sociedad será normalmente por tiempo indefinido. También la fecha de comienzo de las operaciones de la sociedad. El domicilio social.
que debe estar en un lugar del territorio español, cifra del capital social. También debe constar el número de acciones en que el capital social se divida, la estructura del órgano de representación, el modo de deliberar y adoptar los acuerdos, los órganos colegiados de la sociedad. También se debe incluir en los estatutos la fecha de cierre del ejercicio social, las posibles restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones y, por último, las ventajas o derechos especiales que se reserven los promotores o fundadores de la sociedad en caso de que éstas existan. En cuanto al capital social de las sociedades anónimas, este capital social está constituido por las aportaciones de los socios, no podrá ser inferior a 60.000 euros. Deberá estar totalmente suscrito en el momento de la constitución de la sociedad y desembolsado en un 25% al menos. En cuanto a las aportaciones sociales, toda aportación se considera realizada a título de propiedad, salvo que se estipule lo contrario. Tenemos aportaciones dinerarias o aportaciones no dinerarias. De las características fundamentales de las sociedades anónimas son las acciones. Estas son las partes iguales a las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona que recibe el nombre de accionista y representan la propiedad que la persona tiene de la empresa, es decir, el porcentaje de la empresa que le pertenece al accionista. Por otro lado, poseer acciones de una compañía confiere legitimidad al accionista para exigir sus derechos y cumplir sus obligaciones. Entre otros derechos podemos mencionar ejercer el voto en la junta de accionistas, también exigir información sobre la situación de la empresa o vender las acciones que posee. La sociedad anónima puede tener tres tipos distintos de acciones. Las ordinarias, que son las acciones normales, las preferentes. En esta clase los accionistas poseen un derecho superior para cobrar el dinero derivado de la adquisición de las mismas, incluso antes de realizar el reparto de dividendos a los socios, si así se hubiera decidido. Y por último estarían las acciones sin votos, que confieren al accionista derechos económicos, pero no otro tipo de derecho, como el de ejercer el voto en una junta. Ventajas e inconvenientes de la sociedad anónima. Como ventajas, la responsabilidad de los socios es limitada, por tanto no responderán ante las deudas con su propio patrimonio. También tiene como ventaja que es fácil vender las acciones, lo que facilita que las sociedades puedan captar mucho dinero. Y por último, por ser una sociedad anónima, suele dar buena imagen, lo cual facilita obtener financiación. Y en cuanto a los inconvenientes, se necesita un capital importante para empezar, 60.000 euros. Además, los trámites de constitución son más complejos que otras sociedades y se suelen necesitar grandes inversores. Dentro de las sociedades anónimas tenemos un caso especial que son las sociedades unipersonales. En ellas la responsabilidad está limitada frente a sus acreedores. Pueden darse dos tipos de sociedades unipersonales. La primera sería la constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica, o bien la constituida por dos o más socios, cuando todas las participaciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. En este tipo de sociedades habrán de constar en escritura pública que se inscribirá en el registro mercantil. La inscripción registral expresará la identidad del socio único. En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente esta condición en toda su documentación. El único socio ejercerá las competencias de la Junta General y además de los libros obligatorios para todas las sociedades anónimas, la sociedad unipersonal deberá llevar el libro de registro de contratos de la sociedad anónima unipersonal con el único socio. Siguiente forma jurídica que vamos a estudiar es la sociedad limitada, SL para los amigos. Es una sociedad en la que el capital social, que estará dividido en participaciones sociales individuales y acumulables, estará integrado por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. Como características, número de socios como mínimo 1, responsabilidad limitada al capital aportado, capital mínimo 3.000 euros y fiscalidad, impuesto sobre sociedades. Y vamos a comenzar viendo algunas características comunes a las sociedades anónimas y otras específicas de las sociedades de responsabilidad limitada.
Como características comunes podemos señalar la responsabilidad limitada de los socios, el hecho de que el capital esté determinado por la ley y el carácter mercantil de estas sociedades, cualquiera que sea su objeto. Y como características específicas de las sociedades de responsabilidad limitada tenemos el capital está dividido en participaciones y dicho capital debe estar totalmente desembolsado en el momento de constituirse la sociedad. Vamos con el proceso de constitución de la SL. Primero, registro mercantil central. Ahí obtendremos la certificación negativa del nombre de la sociedad. En la agencia tributaria tendremos el número de identificación fiscal. Después, en el notario, la escritura pública. La escritura de constitución de la sociedad deberá ser otorgada por todos los socios fundadores, sean personas físicas o jurídicas, quienes habrán de asumir la totalidad de las participaciones sociales. Deberá contener necesariamente la identidad del socio de socios, la voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada, las aportaciones de cada socio realice y la numeración de las participaciones asignadas en pago. También deberá contener la determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la administración en caso de que los estatutos prevean diferentes alternativas. También la identidad de la persona o personas que se encargan inicialmente de la administración y de la representación social. También debe incluir o se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen convenientes de establecer, siempre que no se opongan naturalmente a las leyes reguladoras. Después, en las consejerías de Hacienda de las comunidades autónomas tendremos que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales. Y por último, en el registro mercantil provincial se realizará la inscripción de la empresa en el registro. Características de la sociedad limitada. Es una sociedad de capital, cualquiera que sea la naturaleza de su objeto, con carácter mercantil y personalidad jurídica propia. Tenemos dos formas de constitución, telemática o presencial. En cuanto a la denominación social, puede ser libre, debiendo figurar necesariamente la identificación sociedad de responsabilidad limitada o sus abreviaturas SRL o SL. Y la denominación social deberá obtenerse a través del registro mercantil y no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de una sociedad ya existente. Por otro lado, tienen que llevar el libro de inventarios y cuentas anuales, un diario con el registro diario de las operaciones y un libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. Y por último, también llevará un libro registro de socios en el que se harán constar la titularidad originaria y las transmisiones de los participantes sociales. Vamos con las ventajas de estas sociedades. Primera ventaja, modalidad apropiada para las pequeñas y medianas empresas con socios perfectamente identificados e implicados en el proyecto con ánimo de permanencia. El régimen jurídico es más flexible que las sociedades anónimas. Además, la responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a las aportaciones de capital, siendo el mínimo 3.000 euros. Existe libertad de la denominación social, también gran libertad de pactos y acuerdos entre socios, y el capital social mínimo es muy reducido y no hay existencia de capital máximo. Más ventajas. No existe porcentaje mínimo ni máximo de capital por socio. Existe la posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero. También no es necesaria la valoración de las aportaciones no dinerarias por un experto independiente, tampoco su intervención o la de un auditor en ampliaciones de capital. No existe límite máximo de socios y existe la posibilidad de nombrar administrador con carácter indefinido. Ventaja 3. Posibilidad de organizar el órgano de administración de diferentes maneras sin modificación de estatutos. Se puede controlar la entrada de personas extrañas a la sociedad, no existe un número mínimo de socios trabajadores y la fiscalidad es interesante a partir de determinado volumen de beneficio. Y como no todo va a ser perfecto, vamos con los inconvenientes. Estas sociedades tienen restricción en la transmisión de las participaciones sociales, salvo cuando el adquiriente sea un familiar del socio transmitiente.
Además, la garantía de los acreedores sociales queda limitada al patrimonio social. Es obligatorio llevar contabilidad formal. Existe complejidad del impuesto sobre sociedades y no hay libertad para transmitir las participaciones. Más inconvenientes: necesidad de escritura pública para la transmisión de participaciones. También en cuanto a la gestión, mayores gastos que el empresario individual o las comunidades de bienes o sus sociedades civiles. Otros inconvenientes serían que los socios siempre son identificables, no pueden emitir obligaciones y estas sociedades no pueden cotizar en bolsa. Los órganos sociales de las sociedades limitadas serían la Junta General de Socios y los administradores. Los primeros, la Junta General de Socios, es un órgano deliberante que expresa en sus acuerdos la voluntad social. Y los administradores forman el órgano ejecutivo y representativo, a la vez que lleva a cabo la gestión administrativa diaria de la empresa social y la representación de la entidad en sus relaciones con terceros. En cuanto a la Junta General de Socios, ya hemos dicho que es un órgano deliberante que expresa en sus acuerdos la voluntad social y cuya competencia se extiende fundamentalmente a los siguientes asuntos. En primer lugar, censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales y aplicación del resultado. También se ocupa del nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de auditores de cuentas. También tiene la capacidad de modificar los estatutos sociales, de aumentar o reducir el capital social. También se encarga de la transformación, fusión y escisión de la sociedad. Y, por último, también se encarga de la disolución de la sociedad. Y el segundo órgano social serían los administradores, que ya hemos dicho también que es el órgano ejecutivo y representativo, a la vez que lleva a cabo la gestión administrativa diaria de la empresa social y la representación de la entidad en sus relaciones con terceros. La competencia para el nombramiento de los administradores corresponde exclusivamente a la Junta General y, salvo disposición contraria, en los estatutos se requerirá la condición de socio. Si hablamos del capital social, va a estar constituido por las aportaciones de los socios y no podrá ser inferior a 3.000 euros. Además, deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución. También, o por otro lado, solo podrá ser objeto de aportación social los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, en ningún caso trabajo o servicios. También las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones. Y por último, la transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público. Las aportaciones sociales son toda aportación que se considera realizada a título de propiedad, salvo que se estipule lo contrario. Pueden ser aportaciones dinerarias o aportaciones no dinerarias. Las dinerarias, ante notario, deben acreditarse la realidad de las aportaciones dinerarias mediante notificación del depósito de dichas cantidades a nombre de la sociedad en una entidad de crédito que el notario incorporará a la escritura. Sin embargo, las aportaciones no dinerarias deben describirse en la escritura de constitución o en la de aumento de capital, así como su valoración en euros y la numeración de las participaciones asignadas en pago. Comentamos ahora algunas cuestiones sobre la transmisión de las participaciones sociales. La transmisión de las participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberán constar en documento público. La constitución de derechos reales diferentes deberá constar también en escritura pública. Además, el adquiriente de las participaciones sociales podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen. Y por último, hasta la inscripción de la sociedad, por constitución o aumento de capital, en el registro mercantil no podrán transmitirse las participaciones sociales. Y dentro de las sociedades limitadas tenemos que hablar de la sociedad unipersonal o S.L.U. Tiene responsabilidad limitada frente a sus acreedores. Pueden darse dos tipos de sociedades unipersonales.
la constituida por un único socio, sea persona natural o jurídica, o la constituida por dos o más socios cuando todas las participaciones hayan pasado a ser propiedad de un único socio. En estas sociedades habrán de constar en escritura pública que se inscribirá en el registro mercantil. Deberá constar la inscripción registral expresada la identidad del socio único. En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la sociedad hará constar expresamente esta condición en toda su documentación. El único socio ejercerá las competencias de la Junta General y además de los libros obligatorios para todas las sociedades de responsabilidad limitada, la sociedad unipersonal deberá llevar el libro registro de contratos de la SLU con el socio único. Con respecto a los socios, la sociedad solo reputará socio a quien se haya inscrito en el libro de registro de los socios. Y en cuanto a los derechos que tienen los socios, serían participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad, y también participar en las decisiones sociales y ser elegidos como administradores. Y para terminar con la sociedad limitada, y a modo de resumen, vamos a ver las ventajas e inconvenientes. Como ventajas, la responsabilidad de los socios es limitada, por tanto no responden ante las deudas con su propio patrimonio. Esta sociedad también permite crearla con un capital inicial bajo y la puede crear un solo socio. Como inconvenientes, la transmisión de las participaciones no es libre a terceras personas, los trámites de constitución son más complejos que otras sociedades y se necesita tener un tanto por ciento importante de participaciones para tener poder de decisión en la gestión. Continuamos con la sociedad laboral. Las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada laborales son aquellas en las que la mayoría de las acciones o del capital social es propiedad de los trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa y cuya relación laboral es por tiempo indefinido. El número de socios mínimo es de 2, la responsabilidad es limitada al capital aportado, este capital debe ser entre 3.000 euros de mínimo o 60.000 de mínimo también, según sea anónima o limitada, y la fiscalidad tenemos el impuesto sobre sociedades. Los requisitos para que estas sociedades anónimas o limitadas obtengan la cualificación de laboral son varios. En primer lugar, la mayoría del capital social debe ser propiedad de trabajadores que presten servicios retribuidos con una relación laboral por tiempo indefinido. En segundo lugar, ningún socio podrá poseer acciones que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que la sociedad laboral se constituye inicialmente por 2 socios trabajadores, con la obligación de que en 36 meses deben adoptar la sociedad con todos los requisitos legales, o bien que se trate de socios que sean entidades públicas, de participación mayoritariamente pública, entidades no lucrativas o de economía social. En este caso, la participación podrá ser superior sin alcanzar el 50% del capital social. Otro requisito sería que el número de horas año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios no podrá ser superior al 49% del total de horas año trabajadas por el conjunto de los socios trabajadores. Otros requisitos para obtener la cualificación de laboral serían que la denominación deberá figurar la indicación Sociedad Anónima Laboral o su abreviatura SAL, o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral o Sociedad Limitada Laboral, SLL. La denominación de laboral se hará constar en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas. Otro requisito sería estar obligados a constituir una reserva especial que se dotará con el 10% del beneficio líquido de cada ejercicio hasta que se alcance al menos una cifra superior al doble del capital social. Este fondo solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin y o a la adquisición de sus propias acciones o participaciones sociales. Siguiente requisito: tienen que llevar un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario de las operaciones y un libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. Y por último también llevará un libro registro de acciones
nominativas socios. Hablamos ahora de la dualidad de acciones-participaciones. Puede haber dos clases de acciones o participaciones, las de la clase general y las de la clase laboral, identificándose de esta última manera las pertenecientes a los trabajadores indefinidos. Las acciones de la clase laboral nunca pueden ser privadas del derecho de voto. En cuanto al derecho de preferente adquisición, las acciones y participaciones, salvo previsión estatutaria, podrán transmitirse libremente a los socios trabajadores y a trabajadores no socios con contrato por tiempo indefinido. En las transmisiones voluntarias de acciones-participaciones de la clase laboral, se reconoce un derecho de adquisición preferente a favor de las siguientes personas y por este orden. En primer lugar, trabajadores indefinidos no socios, según la antigüedad en la empresa. Segundo lugar, socios trabajadores en relación inversa al número de acciones-participaciones que ya posean. Tercero, socios no trabajadores, a prorrata de su participación en el capital social. Y por último, la propia sociedad. Y por último, el propósito será aumentar el número de trabajadores socios frente a los meramente trabajadores y que no disminuya el número de socios trabajadores. Por otro lado, la extinción por cualquier causa de la relación laboral existente entre la sociedad y un socio trabajador obligará a éste a ofrecer la adquisición de sus acciones-participaciones. Y en cuanto a los beneficios fiscales de las sociedades, la condición de sociedad laboral permite disfrutar de algunos beneficios fiscales siempre que se destine al Fondo Especial de Reserva, en el ejercicio que se produzca el hecho imponible, el 10% de los beneficios líquidos. Estos son algunos de los beneficios fiscales. Por ejemplo, exención del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la Constitución y aumento de capital. También la bonificación del 99% en el impuesto de actos jurídicos documentados en la constitución de algunos préstamos. La siguiente forma jurídica que vamos a comentar será la Sociedad Limitada Nueva Empresa, la SLNE. Esta Sociedad Limitada Nueva Empresa es una especialidad de la sociedad limitada. El número de socios es de un máximo de 5, la responsabilidad sería limitada al capital aportado, el capital sería mínimo 3.000, máximo 120.000 euros y la fiscalidad impuesto sobre sociedades. Como características, ya hemos dicho que es una especialidad de la SRL, el capital está dividido en participaciones sociales, el nombre debe incluir la palabra Sociedad Limitada Nueva Empresa o la abreviación SLNE y la responsabilidad está limitada al capital aportado. Más características de esta sociedad: se podrán utilizar unos estatutos sociales orientativos, los órganos sociales son sencillos, tienen modificación gratuita de la denominación social durante los 3 meses posteriores a su constitución y pueden continuar sus operaciones en forma de sociedad limitada por acuerdo de la Junta General y adaptación de los estatutos. En cuanto a la convocatoria de la Junta General, la Sociedad Limitada Nueva Empresa puede convocarse de la forma habitual a todas las sociedades de responsabilidad limitada ordinarias y también mediante correo certificado con acuse de recibo al domicilio que han señalado los socios o a través de correo electrónico, en cuyo caso deberá acreditarse que se ha enviado tal mensaje. En estos dos últimos casos no será necesario publicar la convocatoria de la Junta ni en el Boletín Oficial del Registro Mercantil ni en alguno de los diarios de mayor circulación del término municipal del domicilio social, como si ocurría en las sociedades de responsabilidad limitada. Ventajas de estas sociedades. En primer lugar, rápida constitución. Se elige la tramitación telemática de los estatutos sociales orientativos. En solo 48 horas el emprendedor podrá tener su empresa constituida. Segundo, el objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de las actividades empresariales, sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad, si bien se da opción a los socios de establecer además una actividad singular. Tercero, la denominación social, al estar compuesta del nombre y apellidos de uno de los socios más el IDE-CIRCE, el trámite en el registro mercantil se hace en menos de 24 horas frente a los 3 días hábiles para otros tipos de denominación social.
Otra ventaja sería el libro de registro de los socios, que no es obligatorio, y las medidas fiscales para ayudar a superar los primeros años de actividad empresarial. Los órganos sociales son una junta general de socios y un órgano de administración unipersonal o pluripersonal, que en ningún caso adoptará la forma y el régimen de funcionamiento de un consejo de administración. En cuanto al número de socios, en el momento de la constitución se limita a 5, que han de ser personas físicas. Se permite la sociedad limitada nueva empresa unipersonal. Y el número de socios puede incrementarse por la transmisión de participaciones sociales. Si como consecuencia de la transmisión son personas jurídicas las que adquieren las participaciones sociales, estas deben ser enajenadas a favor de personas físicas en un plazo máximo de 3 meses. En cuanto a la responsabilidad de estas sociedades, se limita al capital aportado. Y en cuanto a este capital, el capital social mínimo, que deberá ser desembolsado íntegramente mediante aportaciones dinerarias en el momento de constituir la sociedad, es de 3.000 euros y el máximo sería de 120.000 euros. Vamos con los beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades. Se puede producir un aplazamiento sin aportación de garantías de las deudas tributarias del impuesto sobre sociedades correspondientes a los 2 primeros periodos impositivos concluidos desde su constitución. También se puede producir un aplazamiento o fraccionamiento con garantías o sin ellas de las cantidades derivadas de retenciones o ingresos a cuenta del IRPF que se devenguen en el primer año desde su constitución. Y tenemos la no obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto sobre las sociedades a cuenta de las liquidaciones correspondientes a los 2 primeros periodos impositivos desde su constitución. La siguiente forma jurídica sería la sociedad colectiva. Sería una sociedad mercantil de carácter personalista en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales. El número de socios como mínimo es de 2, responsabilidad ilimitada, capital no existe mínimo legal y fiscalidad impuesto sobre sociedades. En cuanto a las características, funciona bajo un nombre colectivo o razón social. Además, todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad. También la sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio patrimonio, aunque los socios también respondan de las deudas sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Y por último, al socio colectivo que aporta bienes a la sociedad se le denomina socio capitalista, y al que solamente aporta industria, es decir, trabajo, servicios o actividad en general, socio industrial. En cuanto a los órganos sociales de las sociedades colectivas, los socios constituyen el primer órgano decisor de la entidad. Entre las decisiones que adopta la totalidad de socios se encuentran las relativas a la constitución de la sociedad, también las posteriores modificaciones que se produzcan en estos aspectos, así como la sanción de la labor de los gestores o administradores. Se componen de 2 socios, los socios capitalistas y los socios industriales. En cuanto a los capitalistas, son los encargados de gestionar la sociedad, aportan capital y trabajo y participan en las ganancias y en las pérdidas de la sociedad. Sin embargo, los socios industriales aportan trabajo personal, no participan en la gestión salvo que se establezca lo contrario y participan en las ganancias de la sociedad, pero no en las pérdidas, salvo pacto expreso. Y ahora vamos con la sociedad comandita. Estas sociedades comanditarias son sociedades mercantiles de carácter personalista que se definen por la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiariamente, personal y solidariamente de las deudas sociales. Y también se componen de socios comanditarios que solamente aportan capital y cuya responsabilidad está limitada a su aportación. El número de socios mínimo es de 2, la responsabilidad en cuanto a los socios colectivos es ilimitada y los socios comanditarios es limitada. Capital no existe mínimo legal y en cuanto a fiscalidad, impuesto sobre sociedades. Como características,
Constituye una comunidad de trabajo en la que no participan los socios comandatarios y tiene plena autonomía patrimonial. Y la preponderancia que en la sociedad tienen los socios colectivos permite considerarla como una sociedad de carácter personalista. Ya hemos dicho que existen dos tipos de socios: los socios colectivos, bajo cuyo nombre girará la razón social, que aportan capital y trabajo y responden personal y solidariamente de los resultados de la gestión social, sean o no gestores de la sociedad. Y los socios comanditarios, que solamente aportan capital y su responsabilidad está limitada a su aportación, careciendo de derecho a participar en la gestión social. Y vemos los derechos de los socios. En cuanto a los socios colectivos, tienen derecho a participar en la gestión social, derecho de información y derecho a participar en las ganancias y en el patrimonio resultante de la liquidación. Sin embargo, los socios comanditarios, con contenido económico, tienen derecho a participar en las ganancias y derecho a participar en el patrimonio resultante de la liquidación, y los de carácter administrativo tienen derecho a que se les comunique el balance de la sociedad a fin de año, entregándoles durante un plazo mínimo de 15 días los antecedentes y documentos precisos para comprobarlo y juzgar las operaciones. Vamos a ver a continuación la sociedad comanditaria, pero esta vez por acciones. La sociedad comanditaria por acciones es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones que se formará por las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la administración de la sociedad y responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo, mientras que los socios comanditarios no tendrán esa responsabilidad. Número de socios mínimo será de 2. En cuanto a la responsabilidad, los socios colectivos será ilimitada, los socios comanditarios limitada. Capital mínimo 60.000 euros y fiscalidad, impuestos sobre sociedades. Las características de esta sociedad son las siguientes: constitución formalizada mediante escritura pública y posterior inscripción en el registro mercantil. Además, se podrá utilizar una razón social con el nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien una denominación objetiva con la necesaria indicación de sociedad comanditaria por acciones o su abreviatura S.com por A. También tienen que llevar un libro de inventarios y cuentas anuales, un diario de operaciones y un libro de actas que recogerá todos los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. También llevará un libro de registro de acciones nominativas en el que se hará constar las sucesivas transferencias de las acciones, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre aquellas. La sociedad solo reputará accionista a quien se haya inscrito en dicho libro. Siguiente forma jurídica: la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad mercantil de carácter personalista en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales. Número de socios mínimo será de 2, responsabilidad ilimitada, capital no existe mínimo legal y fiscalidad impuestos sobre sociedades. Como características, funciona bajo un nombre colectivo o razón social, todos los socios participan en la sociedad en plano de igualdad. Además, la sociedad tiene autonomía patrimonial y responde de sus deudas con su propio patrimonio, aunque los socios también respondan de las deudas sociales subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Y al socio colectivo que aporta bienes a la sociedad se le denomina socio capitalista, y al que solamente aporta industria, es decir, trabajo, servicios o actividad en general, se le llama socio industrial. Los socios capitalistas son los encargados de gestionar la sociedad, aportan capital y trabajo y participan en las ganancias y en las pérdidas de la sociedad. Sin embargo, los socios industriales aportan trabajo personal, no participan en la gestión salvo que se establezca lo contrario y participan en las ganancias de la sociedad pero no en las pérdidas, salvo pacto expreso. Vamos a ver a continuación las sociedades cooperativas. Una sociedad cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian
en régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático. El número de socios en las cooperativas de primer grado será mínimo de 3 y en las cooperativas de segundo grado de 2. La responsabilidad está limitada al capital aportado, el capital mínimo está fijado en los estatutos y la fiscalidad sería el impuesto sobre sociedades de régimen especial. Vamos con las características. La denominación de la sociedad incluirá necesariamente las palabras sociedad cooperativa o su abreviatura S.COP. Esta denominación será exclusiva. En cuanto a la sede, se fijará en el lugar donde realice principalmente su actividad o centralice su gestión administrativa y dirección. En cuanto a la constitución, la sociedad se constituirá mediante escritura pública que deberá ser inscrita en el registro de sociedades cooperativas, con lo que adquirirá personalidad jurídica. Si hablamos del capital social mínimo, se fijará en los estatutos y deberá estar totalmente desembolsado desde su constitución. Las aportaciones de los socios se realizarán en moneda de curso legal. Si lo prevén los estatutos o lo acordase la Asamblea General, también podrán consistir en bienes y derechos susceptibles de valoración económica. En las cooperativas de primer grado, el importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder de 1/3 del capital social, salvo cuando se trate de sociedades cooperativas, entidades sin ánimo de lucro o sociedades participadas mayoritariamente por cooperativas. En cuanto a los órganos sociales, tenemos la Asamblea General, que puede ser ordinaria, extraordinaria o Asamblea de Delegados. También tenemos el Consejo Rector, el Interventor y el Comité de Recursos. La Asamblea General está formada por todos los socios de la cooperativa. Cada socio tiene un voto y su objetivo es deliberar y adoptar acuerdos sobre asuntos que legal o estatutariamente sean de su competencia. Las decisiones adoptadas vinculan a todos los socios de la cooperativa. Estas asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. En la ordinaria se examinan la gestión social y aprueban, si procede, las cuentas anuales. Deberán ser convocadas por el Consejo Rector dentro de los 6 primeros meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico. Sin embargo, las asambleas extraordinarias tratan temas distintos a los de las asambleas ordinarias. Serán convocados a iniciativa del Consejo Rector, a petición de un número de socios que represente el 20% del total de los votos, y si lo prevén los estatutos, a solicitud de los interventores. El Consejo Rector es el órgano colegiado de gobierno al que corresponde la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa con sujeción a la ley, a los estatutos y a la política general fijada por la Asamblea General. El número de consejeros no podrá ser inferior a 3 ni superior a 15. Los consejeros serán elegidos por la Asamblea General en votación secreta y por el mayor número de votos por un periodo fijado en los estatutos de entre 3 y 6 años. Y por último, el Consejo Rector estará formado al menos por un presidente, un vicepresidente y un secretario. La existencia de otros cargos y de suplentes se recogerá en los estatutos. Interventor es el órgano de fiscalización de la cooperativa. Podrá consultar y comprobar toda la documentación de la cooperativa y proceder a las verificaciones que estime necesarias. Además, su función es la censura de las cuentas anuales y del informe de gestión antes de ser presentadas para su aprobación a la Asamblea General. Y por último, los interventores serán elegidos entre los socios de la cooperativa. El número de interventores titulares no podrá ser superior al de consejeros y la duración de su mandato se fijará en los estatutos de entre 3 y 6 años. Y como último órgano social tenemos el Comité de Recursos, que tramita y resuelve los recursos contra las sanciones impuestas a los socios por el Consejo Rector y en otros supuestos que se establezcan legal o estatutariamente. Su composición y funcionamiento se fijará en los estatutos y estará integrado por al menos 3 miembros elegidos de entre los socios por Asamblea General en votación secreta. Los acuerdos serán inmediatamente ejecutivos y definitivos, pudiendo ser impugnados.
La responsabilidad de los socios por las deudas sociales estará limitada a las aportaciones al capital social suscrito, estén o no desembolsadas en su totalidad. Y la responsabilidad que tienen los socios que soliciten su baja en la cooperativa presenta las siguientes características. En primer lugar, durará hasta 5 años después de la baja del socio. También el socio de baja responderá con el importe de la aportación que le devolvió la cooperativa en el momento de su baja. También responderá por las obligaciones contraídas por la cooperativa hasta el momento de su baja y responderá en primer lugar la cooperativa con su haber social frente a las deudas que resulten de dichas obligaciones y luego el socio hasta el importe devuelto de la aportación. En relación a los socios, en función de la actividad cooperativizada, podrán ser socios tanto las personas físicas como jurídicas, públicas o privadas y las comunidades de bienes. Los estatutos establecerán los requisitos para la adquisición de la condición de socio y será necesario suscribir y abonar la aportación obligatoria al capital social que le corresponda. En cuanto al número de socios, 3 socios como mínimo en las cooperativas de primer grado y 2 cooperativas como mínimo en las de segundo grado. Y vamos con los tipos de cooperativas que pueden ser de primer o de segundo grado. En cuanto a las de primer grado, pueden ser personas físicas, jurídicas, públicas, privadas o comunidades de bienes. El número mínimo de socios será de 3 y pueden ser, entre otras, cooperativas de trabajo asociado o cooperativas de transportistas. Y en cuanto a las cooperativas de segundo grado, están formadas por al menos 2 cooperativas. Vamos con las cooperativas de trabajo asociado. Es una cooperativa constituida por personas que tiene por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo a tiempo parcial o completo, a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros. El número de socios en cooperativas de primer grado un mínimo de 3 y las cooperativas de segundo grado 2 cooperativas como mínimo. La responsabilidad es limitada al capital aportado, el capital mínimo está fijado en los estatutos y la fiscalidad es el impuesto sobre sociedades de régimen especial. Características de las cooperativas de trabajo asociado son las siguientes. El número de horas año realizado por los trabajadores con contrato de trabajo por cuenta ajena no podrá ser superior al 30% del total de horas año realizadas por los socios trabajadores. La denominación de la sociedad incluirá necesariamente las palabras sociedad cooperativa o su abreviatura S.Coop. Esta denominación será exclusiva. Y en cuanto a su constitución, la sociedad cooperativa se constituirá mediante escritura pública que deberá ser inscrita en el registro de sociedades cooperativas, con lo que adquirirá personalidad jurídica. Más características de estas cooperativas. El capital social mínimo se fijará en los estatutos y deberá estar totalmente desembolsado desde su constitución. En cuanto a la composición del capital social, también estará constituido por las aportaciones de los socios y se realizarán en moneda de curso legal. Si lo prevén los estatutos o lo acordase la Asamblea General, también podrán consistir en bienes y derechos susceptibles de valoración económica. Vamos con las aportaciones de los socios. El importe total no podrá exceder de 1/3 del capital social, excepto cuando se trate de sociedades cooperativas, entidades sin ánimos de lucro o sociedades participadas mayoritariamente por cooperativas. Y en las que actúan en el sector del transporte, los socios ceden sus autorizaciones o tarjetas y solo las recuperan al abandonar la misma. En cuanto a las cooperativas de transportistas, son cooperativas de transportistas las que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas del transporte o profesionales que puedan ejercer en cualquier ámbito, incluso el local, la actividad de transportistas de personas o cosas o mixto, y tienen por objeto la prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las explotaciones de sus socios. Las cooperativas de transportistas también podrán realizar aquellas actividades para las que se encuentren expresamente facultadas por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en los términos que en la misma se establecen. Además, las cooperativas de transportistas podrán desarrollar operaciones con terceros no socios siempre
que una norma específica así lo autorice. Y el ámbito de esta clase de cooperativas será fijado estatutariamente. Vamos con algunas características de las cooperativas de transportistas. En primer lugar, contrata el nombre propio con los cargadores, solo para socios. El porteador en el contrato es la cooperativa. El transporte lo realiza alguno de los socios, excepto colaboración. Y la normativa de transportes le atribuye las siguientes funciones: captación de cargas, contratación de servicios y comercialización para sus socios. En cuanto a la justificación en transportes, se deberá realizar la inscripción de la cooperativa en el Registro General de Transportistas y Empresas Auxiliares del Transporte. Será necesario acreditar, en primer lugar, capacitación profesional de agencia de transporte del director de la cooperativa y también capital social. Esta certificación será expedida por el secretario de la cooperativa con el visto bueno del presidente de que el capital social de esta es, si el número de socios es superior a 30, el capital debe ser superior a 60.000 euros. Si el número de socios es superior a 15 hasta 30, el capital debe ser superior a 30.000 euros. Y si el número de socios es hasta 15, el capital debe ser superior a 10.000 euros. Y para terminar con las figuras jurídicas, tenemos la sociedad de comercialización, que están integradas por empresas de transporte y se dedican a captación de cargas, contratación, comercialización de servicios para sus socios. Contrata el nombre propio, aparece como transportista la sociedad. Además, el porte lo realiza uno de sus socios, excepto colaboración de transportistas. En cuanto a la denominación, los socios pueden ser personas físicas o jurídicas, titulares de las autorizaciones de transporte. Y al igual que las cooperativas de transportistas, no pueden ser titulares de autorizaciones de transporte, son los socios de dichas sociedades. Una vez terminadas las formas jurídicas que pueden adoptar las distintas empresas, vamos a analizar las actividades de transporte de mercancías. El estudio del transporte de mercancías por carretera conlleva una división básica entre actividades de transporte por cuenta ajena y actividades de transporte por cuenta propia. Adicionalmente, existen una serie de empresas cuya actividad no es propiamente de transporte, pero que están vinculadas al mismo y resultan necesarias para su ejecución, y se denominan genéricamente de actividades auxiliares y complementarias del transporte. El transporte por cuenta ajena son empresas cuya actividad consiste en la prestación de servicios de transporte a terceras, por lo que también se denominan de transporte público. No se debe confundir su carácter con los servicios públicos de transporte de viajeros cuya titularidad corresponde a la administración pública. Además, el transporte de mercancías por carretera efectuado por cuenta ajena abarca unas 135.000 empresas, que suponen un volumen de negocio de más de 36.000 millones de euros. Y entre el personal al que da empleo esta actividad, más de 400.000, predominan los asalariados, un 70%, contando además con una presencia de autónomos considerable, el 30%, y siendo la productividad media de 37.000 euros por persona ocupada. Más datos sobre el transporte por cuenta ajena. Los vehículos que tienen las empresas en servicio en este sector son unos 390.000, de los cuales el 73% corresponde a vehículos pesados y el 27% a vehículos ligeros. Además, el 60% tiene una antigüedad inferior a 8 años y un 4% superior a 20 años. Además, los vehículos pesados cuentan con una capacidad de carga media de 11.000 kilos y los ligeros de 1.700 kilos, proporcionando en conjunto una oferta de transporte de 6 millones de toneladas, según datos del Ministerio de Fomento. Y vamos ahora con el transporte por cuenta propia. Se incluyen en este supuesto las empresas cuya actividad principal es distinta a la del transporte, pero que disponen de vehículos propios para atender sus necesidades. Esas empresas constituyen el transporte por cuenta propia, también denominado transporte privado complementario, ya que no se presta a terceros y se realiza como complemento necesario para el desarrollo de la actividad principal de la empresa. Algunos datos sobre el transporte por cuenta propia. Pues el número de vehículos autorizados para este tipo de transporte asciende a 195.000, representando el 33% del total de los autorizados para el transporte de mercancías.
resultando una media de 2 vehículos por empresa. La proporción de vehículos pesados y ligeros es parecida a la del transporte público, algo más del 65%, pero la capacidad de carga de la flota de transporte privado complementario, que supone 1.500.000 toneladas, es notablemente inferior, representando solo un 20% del total. En cuanto a la edad media de los vehículos, es más elevada que la de los transportes públicos, dado que solo un 41% tiene menos de 8 años y casi un 9% supera los 20 años. Más datos. Generalmente se utilizan vehículos más pequeños en este tipo de actividades que en el transporte por cuenta ajena. Para recibir con mayor exactitud la importancia del transporte por cuenta propia, hay que destacar que no se requiere autorización administrativa si el vehículo no supera las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada, mientras que en el transporte por cuenta ajena, la autorización es necesaria a partir de las 2 toneladas. La entrada en vigor de esta reglamentación en 2006 supuso la desaparición de unas 500.000 autorizaciones de transporte privado complementario. Vamos con las actividades auxiliares del transporte y comenzamos con las agencias de transportes. Son aquellas empresas especializadas en intermediar en la contratación de transportes de mercancías como organización auxiliar interpuesta entre los usuarios y los transportistas. En el ejercicio de su actividad, las agencias podrán desarrollar todas las actuaciones previas de gestión, información, oferta y organización de cargas y servicios necesarios para llevar a cabo la contratación de los transportes. Es necesario estar en posesión de la correspondiente autorización administrativa que habilite para realizar estas actividades. Los transitarios serían aquellas personas o aquellas empresas especializadas en organizar por cuenta ajena transportes internacionales de mercancías, recibiendo mercancías como consignatarios o entregándolas a quienes hayan de transportarlas y, en su caso, realizando las gestiones administrativas, fiscales, aduaneras y logísticas inherentes a esa clase de transportes o bien intermediando en su contratación. Para realizar las actividades de transitario es preciso estar en posesión de la correspondiente autorización administrativa que habilite para las mismas. También tenemos los almacenistas distribuidores, que son aquellas empresas especializadas en actuar como depositarios de mercancías ajenas que además se encargan de distribuirlas o de gestionar su distribución conforme a las instrucciones recibidas del depositante. En el ejercicio de su función, el almacenista distribuidor podrá desarrollar otras tareas tales como la consolidación o ruptura de cargas, gestión de existencias u otras que resulten preparatorias o complementarias del transporte y distribución de las mercancías almacenadas. Además, es necesario estar en posesión de la correspondiente autorización administrativa. Las estaciones de transporte de mercancías son lugares destinados a concentrar las salidas, llegadas y tránsito a las poblaciones de los vehículos de transporte público que reúnan las condiciones mínimas establecidas. En ningún caso tendrán la consideración de estaciones de transporte los terrenos e instalaciones destinados únicamente a garaje, estacionamiento de vehículos o almacenamiento de mercancías. Por otro lado, las estaciones de transporte de mercancías deben cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, estar ubicadas en zonas próximas a los núcleos de contratación o intercambio y generación de carga. 2. Tener carácter público, es decir, que puedan ser utilizadas por cualquier vehículo de transporte o transportista legalmente establecido, con las únicas restricciones que se establezcan en sus normas específicas de explotación. 3. Acoger en su recinto un conjunto de servicios e instalaciones donde se desarrollen actividades relacionadas o vinculadas al transporte, integrando a su vez funciones o tareas específicas de la estación o al servicio de la misma, tales como almacenaje, manipulación, clasificación, depósito, grupaje o distribución de las mercancías. 4. Las estaciones de transporte de mercancías deben poseer dentro de una zona identificada y delimitada accesos controlados para vehículos, contar con viales de maniobra y aparcamientos adecuados para vehículos pesados. También deben contar con naves de consolidación y fraccionamiento de cargas,
dotadas de muelles para expedir las mercancías o recibirlas, así como con naves de almacenamiento. Y por último, deben disponer de instalaciones para la atención de las tripulaciones de los vehículos, como un lugar de restauración, sala de descanso de espera, así como de los servicios adecuados destinados al aseo personal. Se denominan centros de transporte de mercancías aquellas estaciones de transporte que dispongan de una superficie mínima de 150.000 metros cuadrados, de los cuales al menos 25.000 deben estar ocupados por naves y almacenes destinados a actividades relacionadas con el transporte y la logística. Y para terminar con el vídeo y el objetivo, vamos a hablar de los operadores logísticos, que son aquellas empresas especializadas en organizar, gestionar y controlar por cuenta ajena las operaciones de aprovisionamiento, transporte, almacenaje o distribución de mercancías que precisan sus clientes en el desarrollo de su actividad empresarial. En el ejercicio de su función, además, el operador logístico podrá utilizar infraestructuras, tecnología y medios propios o ajenos. Y con esto, lo dicho, terminamos el vídeo. Nos vemos en el siguiente.